Leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, oye, vemos varios, ¿sí? ¿Qué pasó? Dejaron la voz. Amén. Pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. Dígalo fuerte, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Tome asiento en esta hermosa mañana. Hermanos, segundo de Timoteo 3:10. Es una bendición más poder compartir la palabra del Señor siempre, porque hay personas que donde ya no se puede hablar de Cristo. Hay lugares que ya no se puede, y hay gente que quisiera hablar de Cristo y ya no puede. Pero nosotros estamos en este lugar para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Aquí hermano Ronaldo leía los falsos maestros y los falsos profetas en 2 de Pedro. Y en estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos que entender, y es por eso que yo les digo que vengamos a nuestra academia que tenemos, que no todos están viniendo, para que aprendamos doctrina. Y aquí Pablo está hablando, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Así que vamos a hablar de la doctrina de Cristo como tema. La doctrina de Cristo. Bendito es el nombre poderoso del Señor. El apóstol Pablo le habla a Timoteo como un hijo y le aconseja. Mira el capítulo 3 del versículo 2 en adelante. Mire lo que dice. Le dice Pablo, mira, oye bien, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y comienza a decirle, Pablo, bendito es el nombre poderoso del Señor, comienza a decirle Pablo a Timoteo, venga, no se preocupe. Mira, te voy a aconsejar, en los postreros días, oiga bien, en los postreros tiempos habrá hombres que tendrán, oiga bien, serán ávaros, que serán vanagloriosos, que serán soberbios, que serán blasfemos, que serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, que dice ahí, a estos evita. ¿Están perdidos en la lectura o no? Okay. A estos evita. Pablo le está advirtiendo a su hijo Timoteo, en los postreros días, la gente se va a corromper. La gente, vas a ver que te van a traicionar, va a haber gente que te va a haber traicioneros, va a haber gente avariciosa, va a haber gente desobediente a los padres, y estamos viviendo esos tiempos ahora, ¿sí o no? La gente ahora no obedece a sus padres, los hijos no respetan a sus padres, el consejo del padre es cualquier cosa, hermano. Y el Pablo, sabiendo por la misma presencia revelada del Espíritu Santo, le revela la gente, el carácter de los hombres y de las mujeres de los postreros tiempos. Y nosotros, hermanos, estamos viviendo esos tiempos de los que Pablo está hablando ahí en su palabra. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos delicados, donde no hay respeto, donde no hay amor, donde no hay entendimiento, donde las cosas que son malas, la gente le está llamando buenas, y a las cosas que son buenas, la gente le está llamando malas. Así estamos hoy en día. Si una persona se casa, ¿para qué te casaste? Sos como tonto. Eso se llama matricidio, le dice el mundo ahora. Se puso la soga al cuello y comienzan a llamarle a las
prefiere la gente religiosa que el hombre o la mujer esté metido en la cantina o esté metido en las fiestas antes que en la casa de Dios. Imagínense. Hay gente, hermano, que por su infinita religiosidad dice: prefiero que estés en la cantina que antes en la iglesia. Imagínense. Entonces estamos viviendo esos tiempos difíciles, tiempos terribles, en los cuales Pablo estaba hablando a Timoteo refiriéndose a estos tiempos, y nosotros estamos viviendo estos tiempos ahora. Entonces, él le dice en el versículo 10, en el versículo 10 le dice: pero tú, oiga bien, después de que él ha hablado todas estas cosas, después que le dice, mantengamos aquí, hermano, mantengamos aquí, pero después que él ha hablado todas estas cosas, que él ha dicho que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, y comienza a hablar de estos tiempos, le dice: pero tú, o sea, en otras palabras, pero tú, guarda, dice ahí la palabra, dice: pero tú has seguido mi doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Y ahí nos vamos a detener. La doctrina de Cristo dice que es conducta. Número 1, conducta. Entonces, pero tú has seguido mi doctrina. En otras palabras, tú has seguido mi ejemplo. ¿Mi ejemplo de qué? De conducta. Pablo le está diciendo a Timoteo: pero a pesar de que en esos tiempos, en los postreros tiempos, el carácter de los hombres, de las mujeres, va a ser así, tú no tienes que ser así. En otras palabras, ¿ves? Tú no tienes que ser desobediente, soberbio, tú no tienes que ser avaro, tú no tienes que ser mentiroso, tú no tienes que ser hipócrita, tú no tienes que ser ladrón, tú no tienes que... Y comienza a decirle todo lo que no tienes que ser. Eso quiere decir. Pero aquí, hablando de los primeros, le dice: oiga bien, la doctrina de la conducta. Hermano, hablar de doctrina es muy delicado, porque hay gente que transgiversa la palabra de Dios. Hay gente que le quita y que trata de entender las cosas como ellos quieren que sean. Conozco un muchacho que le gusta fumar y dice que es cristiano. Y dice, como la palabra de Dios dice, que nadie moleste en bebida. Qué bonito, agarrando la palabra fuera de contexto. Cuando usted vaya a leer la Biblia, usted tiene que saber y entender el contexto de la palabra en el momento en que fue dicho, para que usted tenga la completa revelación de parte de Dios. Es como que yo le diga al hermano, usted tiene que quitarse de los ojos porque está pecado, sáqueselo. Y lo mande a sacarse de los ojos. ¿Será de Dios eso? ¿Ah? No. No, ¿verdad? O arránquese la mano, como dice la Biblia, literalmente. ¿Y se la va a ir a arrancar usted? No. Porque estamos agarrando el texto fuera de contexto. Estamos dando una mala interpretación. Pero la doctrina de Cristo, aquí dice, oiga bien, pero tú has seguido mi doctrina, la doctrina de Cristo. ¿Qué es? Número 1, conducta. La conducta es una de las doctrinas divinas más importantes. Porque la conducta es la que habla sin usted hablar nada. ¿Cómo así? Sí. La conducta habla de usted, sin ni siquiera abrir su boca. Es que su manera de andar, es que su manera de caminar, es que su manera de hablar, es que su manera de comportarse, es que su manera de vivir, eso habla mucho de usted y de mí. Habla mucho de nosotros. Por eso, hermano, en este mundo, en esta sociedad que estamos, la conducta, oiga bien, ya no es importante. ¿Sí? Ya no es importante la conducta. Recuerdo que cuando era un niño y mi papá estaba hablando con un adulto, y si yo me le cruzaba, hermano, por esa plática, ¿qué pasaba? Era famoso vivo. Ahora no, ¿verdad? Ahora no. Ahora, hermano, oiga bien, la mujer que se viste decorosamente es una mujer anticuada. El hombre que se quiere guardar para el matrimonio es un hombre anticuado. Es un hombre que está de viaje loco,
Entonces, en esta sociedad que estamos, la conducta, oiga bien, el portarse bien, no importa. Entonces le dice la sociedad en la que estamos, que te ames a ti mismo y que tú comiences a hacer lo que te da la gana. Y es por eso que lamentablemente miramos a hombres que se creen mujeres y a mujeres que se creen hombres. Y eso está en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Ven? Miren cómo va la conducta. La conducta el hombre la ha degradado. Ahora los alumnos les faltan el respeto a sus maestros, cuando en el tiempo de nosotros, si uno le decía algo a un maestro, era una buena reglazo, un borradorazo. Entonces, esta sociedad en la que estamos ha venido ensuciando la conducta y ha venido queriendo menospreciar, ha venido queriendo, hermanos, manchar lo que es la conducta. Algunos de nosotros, cuando éramos estudiantes, éramos pésimos en la conducta. Pasábamos de raspadito, cero en conducta completamente. Solo vivíamos decía yo en la iglesia Arca de Noé, solo vivía en la dirección y la gente pensaba que era maestro porque solo ahí vivía. ¿Por qué? Porque era completamente, hermano, irreverente. No me gustaba que me llamara la atención. Yo creía que faltando el respeto a los maestros, eso era ser hombre. Y no. Ahora entiendo que la gente que te corrige te ama. Dígale al que está a su lado, el que te corrige te ama. El que te corrige te ama. Así es, hermano. Cuando nuestros padres nos corregían con cara dura, era porque nos amaban. Era para que no nos hiciéramos ladrones. Era para que no nos hiciéramos mentirosos. Era para que no nos descompusiéramos. Pero esa corrección era adecuada. Oiga bien. Entonces, la doctrina de Cristo tiene que ver con la conducta. ¿Cómo está su conducta? En otras palabras, ¿qué quiere decir cuando nuestra conducta no es la adecuada como cristianos? ¿Qué quiere decir? Quiero que alguien me busque Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan. ¿Qué quiere decir que mi conducta como cristiano no es la adecuada? ¿Qué quiere decir? Según la palabra, quiere decir que yo no he nacido de nuevo. ¿Qué dice, hermana? Léalo fuerte. Primera de Juan. Léalo fuerte ahí, hermano. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece. No puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Quiere decir, oiga bien, que cuando nuestra conducta no es la adecuada como cristianos, nuestra conducta como cristianos no es la adecuada, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Porque el cristiano, dice Juan, no practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Aleluya. Porque se supone que Cristo vive dentro de él. Y si Cristo vive dentro de él, hay santidad, hay integridad, hay amor. Pero la persona que no está dando, oiga bien, no tiene una buena conducta, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Mira qué tremendo, que no ha nacido de nuevo. Y, oiga bien, una mala conducta mancha la imagen de una iglesia. Pongo una naranja podrida junto a la naranja buena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pudre. El que es nacido de Dios no practica el pecado, así lo dice Juan. Entonces, cuando hay una mala conducta de nosotros como creyentes, entonces la gente dice la iglesia cristiana evangélica, los hermanos de cristianos, entonces comienza a hablar la gente mal. ¿De quién? ¿De usted? No, de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos
conducta digna de imitar, una conducta correcta. Entonces, cuando yo, hermano, mi conducta es inapropiada, es inadecuada, entonces, ¿qué pasa? La gente dice la iglesia Filadelfia. La gente dice la iglesia Filadelfia. Imagínese usted, ¿qué pasa, hermano? Oiga bien, ¿qué pasa cuando yo no he nacido de nuevo? Cuando mi conducta es inapropiada, estoy lleno de ira. Una persona iracunda es una persona, hermano, que mancha el testimonio de ella y de la iglesia. Una persona, hermano, que tenga ira aquí en su corazón, que usted llegue a solicitarle su apoyo y aquella persona le diga respuesta espantosa, áspera. ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Será que yo estoy dando ejemplo de que he nacido de nuevo? ¿Será que soy ejemplo? Un cristiano no puede ser soberbio, no. El cristiano tiene que ser humilde, manso y humilde de corazón. Aunque usted, hermano, sea la persona que reciba, oiga bien, tal vez no ofensa, usted tiene que ser humilde, tiene que ser manso, pero la soberbia no tiene arte ni parte en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros actuamos incorrectamente, oiga, no hemos nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que soy la misma persona que era antes. ¿Y cómo era en el mundo? Era mujeriego, sigo siendo mujeriego en la iglesia. ¿Cómo era en el mundo? Era mentiroso, sigo siendo mentiroso en la iglesia. ¿Cómo era en el mundo? Era mentiroso. ¿Cómo era en el mundo? Era ladrón, sigo robando, sigo murmurando, sigo, hermano, siendo una persona enojado, con un carácter amargo. No, la iglesia tiene que ser una iglesia diferente, como Cristo ha establecido que sea. Y es tremendo, hermano. Es tremendo cuando a mí me preguntan de un hermano y yo le digo, sí, ese hermano es tremendo. ¿Cómo? Y es que es cristiano. Así me han dicho, hermano, para vergüenza mía. Así me han dicho. Y es que es cristiano. Pero si tiene un mal comportamiento, si es una de las peores personas aquí en este trabajo, ¿cómo va a ser cristiano ese? Y en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y fuera de la iglesia somos otra persona. No podemos ser así. Nuestra conducta tiene que ser digna de imitar. Denle aplausos al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, lo que yo era antes no puedo seguir siendo. Y hay cosas con las que tenemos que trabajar. A veces tenemos un carácter tan horrible que tenemos que decirle al Señor que nos ayude, que nos componga, que nos enderece, que nos ayude a liberarnos. Porque nosotros, hermanos, llevamos tiempo en el Evangelio, pero siempre necesitamos de que Dios haga la obra en nuestra vida. Siempre. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de conducta, hablamos de testimonio. ¿Cuál es el testimonio que está dando usted afuera? ¿Qué están diciendo? El cristiano es el que se ríe de chistes con doble sentido, o el que está hablando vulgaridades, o está viendo pornografía con otras personas. ¿Qué cristiano es ese? No, ese no es cristiano, es religioso. Yo no quiero que en esta iglesia haya gente religiosa, que vengamos aquí a buscar a Cristo. Estamos en proceso, hermano, pero no podemos seguir siendo las mismas personas. Tiene que haber una evidencia de que Cristo vive en mí. Dice ya no vive yo, mas Cristo vive en mí. Pero para decir ya no vivo yo, tenemos que haber muerto a nuestros delitos y pecados, hermano. No podemos seguir siendo los mismos. Hermano, a mí nadie me evangelizaron, me invitaron, ¿qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque yo me la sabía toda. Toda la Biblia la tenía aquí en la cabeza para nada. ¿Por qué? Porque era soberbio. Yo pensaba que yo me la sabía toda. Entonces, cuando el pastor llegaba a decir
que yo también. Entonces, hermano, ¿qué operaba en mí? Operaba la soberbia. Cuando usted es soberbio, usted no permite que una persona más pequeña lo corrija, lo enseñe, lo señale, le dirija. Pero cuando somos humildes, es que hemos nacido de Dios. Entonces reconozco mis faltas, reconozco mis debilidades, reconozco mis errores, y ahí me levanta el Señor, porque Dios está para levantar a todo aquel que se humilla. Dice que el que se humilla será exaltado. Así dice la Biblia. Tenemos que dar una conducta de cristiano. Para que la iglesia crezca, lo primero que tenemos que hacer es una conducta de cristiano. Pero hay cristianos, hermanos, que hacen negocio. Pablo dice que ya no vivo yo. Sí. Oiga bien, hay cristianos que hacen negocio, hermano, y rogándole al otro socio. ¿Cómo va a ser cristiano eso? No, hermano. Estamos engañados totalmente. Eso predicaba yo en la otra iglesia. Porque esto es para toda la iglesia. No es para solamente Filadelfia. Ahí está, si quiere revisar, usted dice todavía la fecha que pasó. No, hermano. No podemos tener esa mala conducta. Vulgaridades no pueden salir de nuestra boca. De una misma fuente no pueden salirnos agua dulce y amarga. Usted tiene que salir, la palabra de Dios tiene que salir de su boca. Pero hay hermanos que son, miren, tienen una boca tan sucia que parece que ahí el Espíritu Santo no mora hace 20 años. Tenemos que mejorar. Diga conmigo, tenemos que mejorar. Porque amén. Oiga bien, no se dice Filipenses 2, 14 y 15. Nos enseña que tenemos que ser irreprensibles o sin mancha. Oiga bien, irreprensible o sin mancha. ¿Qué significa ser irreprensible? Sin culpa, sin falta, sin tacha, implacable, inocente. Tenemos que ser así, hermano. Tenemos que ser así. Una persona sin tacha. ¿Qué puedo hablar yo de hermano Miguel? No es perfecto, pero es irreprensible. No es perfecto. No es perfecto porque no, perfecto solo Dios. Pero no puedo hablar yo nada de él. Entonces, usted como cristiano tiene que tener una conducta irreprensible. Que nadie tenga por qué hablar de usted. Siempre hay gente que va a hablar psicológicamente, pero a veces nosotros somos los que damos el lugar, damos mal testimonio. Entonces la iglesia está hablando. Para ser como Timoteo, mejor no soy nada. Timoteo es ni quiera Dios. Timoteo es indeseable. ¿A quién, padre? Ese hombre no se lleva con nadie aquí en esta cuadra. Es inservible. Si usted le presta un asadón, ese dice que no tiene, que tenga 20. ¿Qué conducta es esa? Esa es una conducta de un mundano. Porque el cristiano dice que el que te pida la capa, dásela. Así dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que ser irreprensibles, así lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Oiga bien, que seas irreprensible y sin mancha. Imagínense, hermano, que yo ande con aceite negro en esta camisa blanca. ¿Cómo me quedaría? ¿Verdad que es evidente? ¿Ah? Es evidente, hermano. ¿Ah? Entonces, por eso dice la Biblia que sin mancha. Porque las manchas que son por el pecado, las manchas que son por el pecado son evidentes, son evidentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un mal comportamiento y una mala conducta, es evidente, se puede ver como una mancha en nuestras ropas. Amén. Como una mancha en nuestras ropas. Es evidente. Tenemos que nacer de nuevo.
Gloria a Dios. Entonces, la conducta del Señor es que seamos irreprensibles, oiga bien, sin culpa, sin falta, sin tacha, implacables, inocentes, irreprochables. Así dice la palabra de Dios, que tenemos que conducirnos, tenemos que andar nosotros como creyentes. Entre más usted guarde su testimonio, entre más usted ande ahí caminando correctamente, el Señor lo va a honrar más. Pero yo no quiero que mañana otro día me vengan diciendo, fíjense que el hermano Pedro, aquí no es Pedro, gracias, ese hermano Pedro, miren, ese hermano Pedro es mi hermano, y ese que me robó una gallina. Fíjese que la hermana Juana, esa hermana Juana no, esa hermana Juana me macheteó un chancho ahí. Esa no es hermana. ¿Qué voy a decir yo si tiene razón? ¿Ah? Entonces, hermanos, por eso debemos de comportarnos. Dice la Biblia, oiga bien, pero tú has seguido mi doctrina y es conducta. Ahora número 2, propósito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Gloria a Dios. Oiga bien, número 2, la doctrina de Cristo está diseñada con propósito. Cuando no hay una meta en nuestras vidas, cuando yo no tengo un propósito, yo vengo aquí por venir. Eso no es un propósito. Cuando yo vengo aquí porque no quiero estar aburrido en la casa, eso no es un propósito. Cuando yo vengo aquí a este lugar porque no hay nada más que hacer, entonces eso no es un propósito. No, esa no es la doctrina de la cual habla de Cristo. Usted como creyente, sea en lo secular o en la vida normal, tiene que tener propósito. Las personas que no tienen propósito, hermanos, son como la comida sin sal, no saben a nada. No hay por qué vivir, no hay por qué luchar, no hay por qué sudarse trabajando, no hay por qué, hermanos, emprender, no hay ningún propósito por el cual usted vivir. Entonces, es ahí donde las personas llegan a concebir, a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque nunca pudieron tener un propósito en su vida. ¿Cuál es el propósito más importante de la iglesia? ¿Cómo? Ahí es correcto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Alcanzar la salvación. Entonces, usted está aquí, hermano, para alcanzar la salvación. Usted está aquí en un entrenamiento, en un lugar donde está en entrenamiento, donde Dios está quitando todo lo malo y poniendo lo bueno, para que usted y yo podamos alcanzar la salvación. Y para alcanzar la salvación, hermanos, tenemos que trazarnos propósitos. Cuando un cristiano no tiene propósito, entonces, oiga bien, nunca conocerá para qué Dios lo tiene en esta tierra. Cuando usted no tiene propósitos espirituales, no va a saber para qué ha sido diseñado. ¿Cuántos anduvimos en el mundo sin saber que podíamos predicar, que podíamos orar, que podíamos hacer algo para Dios? Porque no había un propósito. ¿Cuál era mi propósito? Que llegara el fin de semana, tenía 2 partidos, tenía que ir a jugar fútbol, y a veces hasta soñaba y dormía como un balón en la cama. Porque ese era mi propósito. Cuando éramos niños, nuestro propósito era una bicicleta, era una pelota, eran cosas infantiles. Pero aquí estoy hablando con hombres y mujeres adultos que tienen que tener propósitos en su vida. Es como que yo esté estudiando por estudiar, mejor no siga haciéndolo. Uno se traza metas en la vida. El Señor, oiga bien, la doctrina de Dios es que nosotros, oiga bien, seamos ordenados. ¿Por qué? Porque el propósito ordena tu vida. Cuando, hermano, tú tienes propósito, entonces dices, tengo que levantarme temprano porque tengo un propósito por el cual
Hermano, aquí puede venir un pastor, 3 pastores y no vamos a cambiar porque no hay un propósito. Entonces yo estoy estudiando la secundaria por estudiarla. ¿Qué propósito es eso? Eso no es propósito. Si yo estoy estudiando lo secular, yo tengo una meta, que yo quiero ser un médico, yo quiero ser un astronauta, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo tengo una meta, tengo un propósito por el cual esforzarme. Pero qué lástima cuando uno habla con la gente, hermano, y le dice, hermana, no sé qué voy a estudiar. Estoy estudiando por estudiar. No sé. Si ya decidió no estudiar, está bien, póngase a trabajar. Pero los que están estudiando, oiga bien, es que el Señor es ordenado, hermano. Dios es orden. Usted no puede estar haciendo perder su dinero a su padre de puro gusto. No, tiene que trazarse meta. Lo mismo es en lo espiritual también. Hay una meta que se llama vida eterna, por la cual nosotros tenemos que trazar los propósitos que nos lleven a esas metas. Trazarlos, oiga bien, metas sobre metas, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Hay propósitos, oiga bien, que son espirituales. Mejorar, oiga bien, mejorar mi constancia. Tengo que tener propósitos espirituales. ¿Cuál es uno de los propósitos espirituales que el Señor quisiera que tuviéramos? Que fuéramos constantes. La Biblia dice constantes en la oración. Y a nivel mundial la gente no está orando. No estamos dedicándole el tiempo al Señor que se merece. Entonces, cuando no tengo un propósito de mejorar en mi tiempo de oración, entonces yo soy, digo, oí una por ahí muerto, pan comido, digo usted. ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Entonces, oiga bien, el Señor quiere que usted se trace y yo nos tracemos propósitos en la vida, meta. ¿Cuál es su propósito que está aquí? Salvarse. Ahora yo me trazo metas de que quiero ser más constante en lo congregarme, de que quiero ser constante en congregarme. Tenemos esa debilidad, que como yo vine el domingo ya no vino el miércoles, como vino el miércoles ya no vino el viernes, y eso no es así. Cuando vienen los problemas estamos clamando a Cristo, ahí estamos orando, pero usted dedíquele tiempo al Señor. A veces nos quedamos en la casa, hermano, viendo novelas, viendo películas, jugando Nintendo. A veces nos quedamos en la casa perdiendo el tiempo y no venimos a la iglesia. Y cuando les preguntamos, hermano, es que no pude, estaba enfermo viendo una película de terror. Claro que estaba enfermo, espiritualmente. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Oiga bien, ser fiel a Dios tiene que ser un propósito en nuestra vida. Ser fiel a Dios. ¿Usted me sirve a mí? ¿Me sirve a mí usted? No. ¿Usted tiene los puestos todos aquí? Si lo tiene, hermano, vaya poniendo y póngalo para mí. Porque yo no soy nada. Aquí somos iguales todos. Entonces, serle fiel a Dios tiene que ser, hermano, un propósito para nosotros. ¿Cuál es mi propósito este año? Al inicio de este año hablamos de propósito, de metas. Yo no sé los que se comprometieron, cómo van con sus propósitos y sus metas. No sé, ¿verdad? Algunos yo les recordé, ¿verdad? Ahí al final, ¿te acuerdan bien cuántos son? Pero ¿cómo vamos? Entonces, si yo he sido infiel este año, ¿hasta dónde voy? Yo me voy a proponer de hoy en adelante. De hoy, ¿qué día es hoy? No sé qué fecha. Pero de hoy en adelante me propongo ser fiel a Cristo. No al pastor, no. No a los líderes, no. A Cristo, porque nosotros no estamos en su 99% del tiempo que usted está afuera, porque nosotros le damos el 1% a Cristo, hermano, hay que ser claro. Nosotros estamos más que todos afuera, en el trabajo, pero entonces yo tengo que trazar el propósito de serle fiel a Dios.
santidad, en mi integridad. Se refiere a Dios en la obediencia a su palabra. Se refiere a Dios que si yo estoy aquí y no me he bautizado, entonces estoy en desobediencia. Tengo que ser fiel a Dios y bautizarme. Serle fiel a Dios y dejar que Él more en mí. Organizar mi vida. Qué lindo es el Señor, hermano, cuando entra en nuestra vida. Ordena, hasta eso ordena, hasta nuestra manera de vestir. El Señor nos agarra y nos compone. Nos quita el pelo largo, nos quita los pantalones rotos. Comienza el Señor a hacer una obra en mí. ¿Pero quién es? El Espíritu Santo. Proponga, se diga lo que tiene a su lado, lo que tiene atrás. Proponga serle fiel a Dios. Propóngase ser fiel a Dios. Proponernos, hermano, propósito. Para que usted cuando venga a este lugar venga con un propósito. Yo tengo rencor en mi corazón. Hay gente que ha lastimado mi vida. Entonces mi propósito es que el Señor me quite el rencor, me quite la falta de perdón, me quite la tristeza, me quite la angustia. Yo vengo a este lugar con un propósito de que yo quiero que Dios transforme mi vida. Cuando usted venga así, entonces, hermano, hoy lo vamos a ver así, pero luego lo vamos a ver bendecido para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Cristo. Hermano, oiga bien la doctrina de Cristo, constancia, propósito. Oiga bien, y hay uno que tenemos que hablar. Usted tiene que proponerse ser bautizado por el Espíritu Santo. Tiene que proponerse. Hay un propósito grande ahí. Proponerme ganar almas para Cristo. Qué lindo. ¿Cuántos tienen ese propósito, hermano? Todos tenemos ese todos. Pero cuando yo tengo un propósito de sembrar una planta, ¿qué hago? Hago un moñito en la tierra, ¿verdad? Para servir. Y hago algo. Pero si yo tengo un propósito solo de nombre, es como que yo tengo muchos proyectos aquí en mi cabeza, ¿verdad? Esperando que el Señor ahí me bendiga. Tengo muchos proyectos en mi cabeza, pero no los puedo poner en práctica o en marcha. Pero el propósito de ganar almas, digo, yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito de sembrar una planta. Tengo que hacer un hoyito en la tierra. Tengo que hacer algo. Pero si yo vengo a dar esa planta, digamos esta, y el propósito de plantar y solo la tiro, eso va a ser un propósito. No, eso no lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un propósito de ganar almas para Cristo, ¿qué tengo que hacer? Hablar de la gente que no tiene a Cristo, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer eso, hermano. Puesto los ojos en Jesús. A mí no me ande bien, es en Jesús. Yo soy un hombre que peca igual que usted. No. La Biblia dice que nadie tiene derecho de tirar la piedra aquí. Todos, hermanos. Entonces, pongámonos a mirar en Cristo. Y Cristo nos está diciendo que nuestra conducta tiene que ser mejor. Y que nosotros tenemos que tener propósitos espirituales para que nuestra vida sea mejor y sea de bendición en esta iglesia. Porque podemos tener 100 personas. La iglesia, ustedes saben que tiene más de 500 personas, pero cuando hay evangelización, ¿cuántos llegan? 20. Cuando muchos ven. Entonces, el resto de personas que pasó no tienen propósito. Estamos llegando rutinariamente a la iglesia. Los que estamos batallando con cosas internas, usted tiene que tener un propósito. Los que les gusta cantar, yo tengo un propósito de ser músico. Está bien, pero para ser músico usted tiene que ser disciplinado en practicar el instrumento, disciplinado en aprenderse música, dedicarle tiempo. Decía un gran atleta, yo le puedo dar la clave a la gente
de ser como yo. Pero la gente no va a pagar ese precio, porque hay que levantarse de madrugada y hay que negarse a uno mismo. Y eso está en la palabra. Entonces nosotros necesitamos propósitos. Yo quiero que a partir de hoy su conducta sea irreprensible, hermano. Que en lo que hemos estado fallando, no sigamos fallando más. Que en lo que hemos estado, hermano, viniendo a la iglesia solo por venir, no siga así. Póngase metas. Dios tiene un propósito para usted. Usted ha sido diseñado por la mano de Dios. Usted no está aquí por casualidad, no, hermanos. Usted no está aquí porque sí, no. Usted está aquí porque el Señor lo tiene aquí con un propósito grande. Hay que creerlo, hermano. La gente que entiende la palabra de Dios, la gente que logra entender eso, entonces sale adelante. Yo quiero que todos, hermanos, porque hemos tenido la debilidad, la gente se bautiza y se pierde de la iglesia. Y el resto, y entonces, ¿cuál es el propósito? Solo bautizarse. Y entonces, ¿para qué? Uno se bautiza para servirle al Señor, o para ser útil en la obra. Los que no se han bautizado pueden servir arreglando la silla. Muchas maneras, hermanos, pero venga a la casa del Señor con propósito de salvarse. No venga solo por venir. ¿Cómo estamos ahí? Correcto. Tenemos que dejar al hombre viejo. Ese hombre viejo y esa mujer vieja no puede ser. El hombre tiene que quedar enterrado, muerto. Lo que yo era antes, no. No me gustaba a mí que me dijeran nada antes. No, ahora yo, ni modo. Cuando me dicen algo, ahí, ni modo. Tengo que obedecer, porque estoy siendo transformado por el Señor como usted y como yo. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Gracias.